tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Permítanme presentar a las personas que nos acompañan aquí en la mesa y que forman parte del núcleo coordinador de la Acción Ciudadana frente a la pobreza. Iniciando allá en mi lado derecho, que entiendo que es el izquierdo de ustedes, está Adalberto Sabiñón, que es el director del Centro Lindavista. Posteriormente, Jorge Villalobos, que es el presidente del Centro Mexicano para la Filantropía. Le sigue Sara San Martín, que es la directora del Centro de Estudios Ecuménicos. Aquí junto a mí a la derecha está Edna Jaime, directora de México Evalúa. Iniciando aquí a mi izquierda, Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Después, Lucila Servige, vicepresidenta del INDOSOC. Le sigue Ricardo Rafael, académico del CIDE y comunicador. José Manuel Domínguez, presidente del patronato del Centro de Comunicación Cristiana de Bienes. A su izquierda, Pilar Parás, presidenta de la Fundación Merced. Y a su izquierda, Pilar Mariscal, directora de la Fundación UTESE. Y hasta el extremo de la mesa, Héctor Rubio, de GESOC, Gestión Social y Cooperación. Les damos muchas gracias por acompañarnos hoy. Un servidor de ustedes, Rogelio Gómez Hermosillo, soy coordinador del equipo operativo. Para hacer la presentación de la Acción Ciudadana frente a la pobreza, tomarán la palabra 6 personas. Les digo quiénes y se las presento un poco más. Enrique Cárdenas es maestro y doctor de Economía por la Universidad de Yale. Actualmente dirige el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Es profesor de Historia Económica de México en el ITAM. Fue investigador visitante en el CIDE y ha colaborado en diversas dependencias del gobierno federal como la Secretaría de la Función Pública, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Edna Jaime es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Actualmente dirige México Evalúa y es editorialista del periódico Excelsior y colaboradora del programa Enfoque en Núcleo Radio 1000. Fue directora del Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAD y tiene más de 25 años de experiencia en investigación aplicada en temas diversos de política pública. Ricardo Rafael es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia, y en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración de la República Francesa. Cuenta con estudios doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas. Actualmente es académico investigador del CIDE y coordinador de la maestría en Periodismo de esa institución. Es muy conocido porque es articulista en el periódico El Universal, conductor del programa Espiral en Canal 11 y analista político en los noticieros Informativo 40 y Enfoque. José Manuel Domínguez es licenciado en Administración y Finanzas con maestría en la Universidad de Wisconsin, una carrera profesional de más de 20 años en la banca y experiencia en actividades altruistas por también más de 20 años. Actualmente preside el patronato del Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, que es miembro del patronato del Centro para el Desarrollo Integral del Campo. Lucila Servige es doctora en Teología por el Instituto de Teología Fundamental en España y maestra en Teología Fundamental por la Facultad de de París. Ha sido profesora en la Universidad Americana y en la Pontificia Universidad de Salamanca. Actualmente es vicepresidente de INDOSOC y ha participado en diversos procesos de la sociedad civil, como la Coalición Ciudadana Oeste por la Educación y el Movimiento por la Paz, la Justicia y Dignidad. Un servidor de ustedes, Rogelio Gómez Hermosillo, soy coordinando el equipo operativo de la acción y he participado por más de 30 años en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente soy también consultor internacional, experto en programas sociales y entre 2001 y 2006 fui coordinador del programa Oportunidad. Nosotros vamos a hacer la presentación del día de hoy, entonces le cedo la palabra al doctor Enrique Cárdenas. Muy buenos días a todos ustedes que están por acá. ¿Por qué una acción ciudadana frente a la pobreza? México es un país rico, pero la mayoría de su población vive en pobreza. Esto puede cambiar, esto debe cambiar. Simplemente para vivir en paz y llegar a ser un país próspero, es que tenemos que iniciar este movimiento. Así surge la Acción Ciudadana frente a la pobreza, una iniciativa de la sociedad civil que convoca a actuar ya para reducir la pobreza y la desigualdad en una generación. Lograrlo es posible y nos conviene a todos. Debemos evitar su perpetuación. México está entre las 15 economías más grandes del mundo, pero ocupa el lugar 71 en el índice de desarrollo humano a nivel global. En los últimos 20 años hay 14,5 millones más de personas en pobreza y la proporción no se ha disminuido. En el 92 había 46 millones de personas en condición de pobreza por ingresos
y para el 2012 se había incrementado a poco más de 60 millones. La proporción de población en pobreza permanece casi constante, 53% en el 92 y 51.6% en el 2012. Veremos en un par de meses a qué proporción llegamos en el 2014. La desigualdad tampoco se ha modificado sustancialmente. El coeficiente de Gini, que es la medida tradicional para medir la desigualdad, era de 0.53 en el 92 y en el 2012 bajó a 0.5. El problema de la pobreza y la desigualdad no radica en los datos del diagnóstico. México cuenta cada vez más con buenos datos sobre la pobreza, las carencias sociales y las brechas de desigualdad. El INEGI como fuente de información y el Coneval como autoridad responsable de la medición de la pobreza produce información sólida y detallada. El problema es mantener acciones y programas que no dan totalmente en el blanco. Es evidente que el factor determinante de la pobreza es el ingreso insuficiente y que la carencia principal es la seguridad social, incluyendo la falta de acceso efectivo a la salud. Y sin embargo, las medidas contra estos problemas siguen sin ser una prioridad, no completamente por lo menos. Se dispersan los programas e incluso cada año se generan nuevas ocurrencias. 3 datos señalados por Coneval desde hace años como muestra nada más. Los ingresos de quienes trabajan han perdido poder adquisitivo en relación con el valor de la canasta alimentaria. Esto significa que en México se generan empleos que producen más pobreza y al mismo tiempo se mantiene y se incrementa la dispersión de programas y de generación de ingresos, de desarrollo productivo y de empleabilidad. La generación de empleos de calidad con salarios adecuados que impactan la productividad laboral es un reto de la política económica y sin embargo parece que se pretende enfrentar la pobreza solo con políticas sociales. La economía cuenta y cuenta mucho para evitar la perpetuación de la pobreza. La principal carencia es la falta de acceso a la seguridad social, que afecta a más de 6 de cada 10 personas. En contraste, únicamente el 4% del presupuesto del gasto social se destina a programas de seguridad social. Es así que necesitamos una nueva mirada. México es un país grande y rico que desaprovecha su bono demográfico, que pronto se convertirá en pagaré, y sus potenciales en recursos humanos. La gente pobre trabaja mucho y sigue siendo pobre, generación tras generación. No estamos hablando de mendicidad, tampoco de situaciones extremas excepcionales. Hay muchas barreras a la movilidad social ascendente. La pobreza se hereda por generaciones. La pobreza tiene el rostro de jóvenes, mujeres e indígenas. Hay más de 7 millones de jóvenes en trabajos precarios, casi 15 millones de mujeres en trabajos por menor paga o fuera del mercado laboral y 16 millones de indígenas excluidos de México que sí crece, que sí hay productividad. En su inclusión económica radica la oportunidad del incremento más sustancial de la productividad y el crecimiento en México. En el sur rezagado se encuentra la mayor ventana de oportunidad para acelerar el crecimiento y llegar a ser una potencia global. Por todo lo que has mencionado, Enrique, es evidente que tenemos que hacer algo, y algo distinto. Debemos exigir cambios de fondo para enfrentar las causas de la pobreza y la desigualdad. Tenemos evidencia, con datos duros y fuentes oficiales que han demostrado problemas que se pueden corregir si se toman las decisiones correctas. Les presento algunas piezas de evidencia. El CONAPRED y el CIDE presentaron en 2014 un estudio que muestra que el presupuesto discrimina y excluye sectores de población vulnerable. En muchos programas no se conoce la población beneficiaria, no cuentan con padrón con datos suficientes y abiertos, y en su conjunto los programas excluyen más del 30% de la población objetiva. México Evalúa ha presentado un diagnóstico preciso de la trampa de desigualdad que vivimos y la incapacidad del presupuesto para tener un efecto redistributivo eficaz. Hay programas que en lugar de disminuir, aumentan la desigualdad. GESOC ha generado el índice de desempeño de los programas sociales que muestra que el 75% de los programas presupuestarios son opacos o dispersos, lo que impide medir bien sus resultados.
Fundar ha documentado cómo los programas destinados al campo no llegan a las zonas de mayor pobreza y se concentran en grandes productores, con lo cual el gasto público incrementa la desigualdad. Transparencia Mexicana ha mostrado cómo el 55% de los programas estatales no cumplen los mínimos de transparencia y normatividad. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias ha fundamentado en diversos estudios que el sistema de seguridad social debe transformarse para promover la formalización de los trabajadores y ha documentado las barreras a la movilidad social. También los organismos internacionales como CEPAL, PNUD y Banco Mundial han ofrecido evidencia sobre la importancia de la política económica para enfrentar la pobreza y la desigualdad. En pocas palabras, basta de ocurrencia, usemos la evidencia. El problema no está únicamente en las políticas públicas, también está en la sociedad. Hay prácticas privadas que generan pobreza y exclusión. Recientemente hemos visto tiempos extremos, jornaleros viviendo en situación de esclavitud, los modelos de negocios que pretenden apropiarse de riquezas naturales de pueblos y comunidades indígenas, la falta de respeto a los derechos de trabajadores domésticas en la mayoría de los hogares mexicanos, la cultura de la ostentación y el consumo desenfrenado, e incluso la permanencia de acciones asistencialistas o sin impacto desde organizaciones civiles. La sociedad también es responsable por acciones que generan pobreza y desigualdad. La omisión más importante en la sociedad es la falta de participación y vigilancia sobre los bienes que son de todos y todas. Por eso debemos actuar y exigir. La tarea es de todos. Esta sí es la pelea del siglo. ¿Qué pretende la acción ciudadana frente a la pobreza? ¿Cuáles son los objetivos? La acción ciudadana frente a la pobreza es una iniciativa de la sociedad civil para impulsar acciones efectivas contra la pobreza y la desigualdad. Especialmente surge para unir y para articular muchas organizaciones que desde hace años trabajan de manera directa, tanto en la base como en las zonas rurales y urbanas, están invertidas en proyectos de desarrollo económico, de capacitación, de educación, de salud, y tantos otros temas, casi todos siempre vinculados con la idea de darle poder a las personas, a la ciudadanía. La finalidad de largo plazo de esta acción es eliminar las barreras que hoy generan pobreza y desigualdad. Desde luego las barreras económicas, porque en el horizonte requerimos que la productividad no cuente o no tenga barreras, que el ingreso suficiente no tenga barreras, que la inclusión económica sea posible, que aquellas prácticas monopólicas que impiden esa inclusión queden eliminadas, que los subsidios regresivos desaparezcan, que combatamos en todos los frentes la captura de las rentas. Claramente hay otras barreras culturales e institucionales, pero las económicas tienen su importancia. En México la economía no es incluyente y por lo tanto cuando el país crece tampoco genera inclusión. Requerimos empleos, se dice muchas veces, se actúa poco, requerimos empleos de calidad para desarrollar capacidades productivas de las personas, sobre todo aquellas que se encuentran en pobreza y que viven en territorios con mayor rezago, claramente el sur-sureste mexicano. Hay que quebrar las fronteras que impiden la movilidad social, el ascensor descompuesto que perpetúa la pobreza. Y para eso hay que decirlo fuerte, claro, no son suficientes ni las políticas ni los programas sociales actuales. Sobre todo los que están basados en el enfoque asistencialista que neciamente los gobernantes siguen utilizando. Citando a los clásicos, el clásico de Bill Clinton, es la economía estúpida
o un clásico mexicano, no se hagan bolas. Es la Secretaría de Hacienda, es la Secretaría de Economía, Zagarpa. No todo está en Cedesol, madre de más de un clientelista. Pero decía yo hace un momento, no solo están las barreras de naturaleza económica, están también las que se vinculan a las instituciones, a las prácticas, a las tradiciones, y que son cierre social también, provocando en México desigualdad. Desde luego me refiero a la desigualdad ante la ley, ante el Estado, o dicho en términos muy concretos, la discriminación que nos propinamos las personas. Y entre esas barreras institucionales, de manera central se encuentra la corrupción que desiguala todos los días, porque solamente aquella persona que tiene dinero para corromper a la autoridad logra beneficiarse de los bienes o de sus decisiones. Aunque hay distintas y diversas posiciones sobre cómo enfrentar la desigualdad, sin duda hay consenso en que es urgente evitar el dispendio y la desviación de recursos públicos. También necesitamos enfrentar las tantas ocurrencias del gobernante, la dispersión, la opacidad de los programas, las duplicidades y fuerte el acento, el clientelismo. Por eso nuestra primera batalla es por ampliar los mecanismos de vigilancia ciudadana, de transparencia y de gobierno abierto, y hacer efectiva la participación de la ciudadanía en las políticas públicas para que los programas funcionen, para poder hacerlos realmente exigibles. Un buen inicio es que el famoso presupuesto base cero sea un presupuesto sin moches y, si me permiten añadir, y sin clientelismo. Queremos contribuir a que México defina una estrategia que genere mayor cohesión social y que cierre las brechas de la desigualdad. Para eso necesitamos una estrategia nacional de Estado que debe articular al menos tres grandes objetivos: economía incluyente, ejercicio de derechos sociales y nuevas formas de gobernanza para hacerlas realidad. Y entendamos de una vez que esos tres objetivos son partes, son dimensiones de una misma intención, son coherentes, y si no se llevan a cabo y de consumo las tres, no vamos a llegar muy lejos. El contexto internacional, y así lo deja claro más de una iniciativa, es propicio porque en 2015 se van a establecer los objetivos de desarrollo sostenible posteriores justamente este año que hará la ONU, y deben convertirse estos objetivos en compromisos serios y en compromisos medibles frente a la pobreza. Este año tenemos la oportunidad de exigir metas retadoras para nuestro país como parte del proceso global. La fecha es septiembre. En septiembre de este año la ONU y sus países, los países que lo integran, fijarán tales objetivos medibles frente a la pobreza para garantizar el acceso a la salud para todos y también para promover mecanismos de gobernanza, gobierno abierto y monitoreo ciudadano para darles cumplimiento. En ese sentido, sumaremos nuestro esfuerzo a los avances promovidos por las redes de la sociedad civil que ya están trabajando en esta agenda y que son parte crucial. Y en estos objetivos México debe, en eso nos encargaremos, o en eso participaremos, debe asumir metas serias frente a la pobreza y la desigualdad. Frente a la pobreza y la desigualdad nos conviene a todos, no solamente a los que en situación de precariedad. Y este es un tema que mencionaremos machaconamente. En el ánimo nacional cada vez hay mayor conciencia de la urgencia de cambiar el status quo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. Después de eventos recientes que podrían arrancar con la ola de violencia que ha enfrentado el país en los últimos años, pero particularmente después de las desapariciones de Iguala, no hay duda, desigualdad e inseguridad, desigualdad y violencia están, no se pueden explicar una sin la otra. Y la respuesta a ello, lo sabemos palmariamente, es la cohesión social que el Estado y la sociedad debemos procurar en nuestro país. Y eso pasa por cerrar esas brechas, por derrumbar el cierre social que está construyendo pobreza y desigualdad. No hay futuro para el país
si no logramos esa cohesión social, si no hacemos un frente contra la pobreza y la desigualdad. La Acción Ciudadana frente a la pobreza quiere contribuir a generar el diálogo con todos los actores, con los empresarios, con la organización laboral, con académicos, desde luego entre organizaciones civiles, para fijar los objetivos y metas de esa estrategia nacional que debe tener el Estado mexicano, no los partidos, no los gobiernos, el Estado mexicano. Se trata de que la mayoría de las empresas, el conjunto de los sectores productivos, el gobierno y sobre todo la población que hoy vive en pobreza resulte ganadora. En la estrategia frente a la pobreza y la desigualdad cabe dos. Buenas tardes. En términos de estrategia, no pretendemos inventar un hilo negro, sino identificar, conocer, fortalecer, replicar y multiplicar experiencias valiosas ya probadas que han sido impulsadas por la sociedad civil en nuestro país. Afortunadamente existen muchas de estas, habiendo miles de instituciones que por muchos años han trabajado luchando contra la pobreza y la desigualdad en México, tanto en el campo como en zonas urbanas, trabajando con niños, mujeres, adultos mayores, campesinos y mujeres. Hay ejemplos de organizaciones que han desarrollado grandes capacidades productivas e incluso han accesado mercados de exportación. El sector de la economía social, solidaria, el del comercio justo, el de las finanzas populares, es creciente y sobrevive casi sin apoyo. La Contraloría Social, las organizaciones cívicas de vigilancia y los grupos de defensoría de derechos se mantienen a pesar de las presiones. En pocas palabras, esfuerzos de economía incluyente y de movilización ciudadana ya han dado resultados frente a la pobreza. No hay fórmulas mágicas, sino que queremos propiciar el debate, siendo nosotros un factor de unidad para lograr acuerdos y buscar desarrollar una estrategia nacional de Estado que priorice una economía incluyente, un sistema de seguridad social que garantice los derechos sociales básicos y mecanismos de rendición de cuentas, vigilancia y exigibilidad con participación ciudadana. Hablando de una economía incluyente, tiene que estar basada en el desarrollo productivo y el trabajo digno y bien remunerado de personas y comunidades en situación de pobreza, especialmente jóvenes, mujeres, campesinos e indígenas. Hay que allegarle al México competitivo de oportunidades al México marginal. Hablamos de creación de empleos de calidad, pero también de promover el emprendimiento. En una economía incluyente cabemos todos, como bien dijo Rafael. Sobre la construcción de un sistema de seguridad social, este debe asegurar que sea para todos, único e integrado, y en un plazo máximo de 10 años. Debe claramente iniciar con el acceso efectivo a la salud, pero también incluir lo que es pensiones, seguros de discapacidad, incapacidad y cesantía, créditos de vivienda y servicios de cuidado. Los miles de millones que se destinan cada año a la salud deben de rendir resultados y hacer realidad el artículo 4 de nuestra Constitución que garantice el derecho a la salud. Para empezar, impulsaremos 0 listas de espera para tratamientos, estudios y la atención de la salud en el Seguro Social, en el ISSSTE y en el Seguro Popular. Sobre los mecanismos de transparencia, quisiera solo enfatizar lo indispensable de la participación ciudadana. Esta debe de lograr los puntos que anteriormente mencionamos. Ojo, no basta con votar, hay que participar, vigilar y exigir. La acción ciudadana frente a la pobreza es una iniciativa de largo plazo. Las causas y las barreras que generan pobreza y desigualdad tienen raíces muy profundas y abarcan un sinnúmero de temas. Por eso, la primera meta de la acción ciudadana frente a la pobreza
es fortalecer procesos de incidencia a nivel local, municipal, estatal y nacional. La ciudadanía debe ser beneficiaria, pero también corresponsable al definir, vigilar y evaluar las políticas públicas y el desempeño de otras instituciones. No puede haber economía incluyente ni acceso efectivo a la salud sin mecanismos de exigibilidad y participación ciudadana. La agenda en la primera fase tendrá dos líneas puntuales de acción: promover mecanismos de participación ciudadana activa que vigilen y exijan el buen funcionamiento tanto de los programas de inclusión económica, esos enfocados en la generación de ingresos, de desarrollo productivo y empleabilidad, como los servicios de salud, en donde vigilaremos a todos los niveles, desde los centros de salud hasta las jurisdicciones, los servicios estatales de salud y el Sistema Nacional de Protección Social en Salud. Pero por otro lado también promover el debate para construir objetivos país, así como estrategias para enfrentar la pobreza y la desigualdad en una economía incluyente y con el ejercicio de derechos sociales. Gracias. Han tomado la palabra ahorita inmediatamente José Manuel Domínguez, antes que él Ricardo Rafael, antes que él Edna Jaime, y el primero que tomó la palabra fue Enrique Cárdenas, por los que no registraron. Un servidor de ustedes, Rogelio Gómez Hermosillo. ¿Qué vamos a hacer? Esto es una campaña de largo plazo, es un movimiento de participación ciudadana. Queremos colocar el tema en la agenda pública de manera propositiva, cosas que puedan hacer y que nos puedan llevar a enfrentar la pobreza. En esta primera fase les anunciamos 5 tipos de acciones. La primera es unir y articular a quienes están trabajando ya desde hace décadas frente a la pobreza. Construir una gran red nacional que una y que visibilice todo el trabajo que están haciendo estas organizaciones directamente en campo por todos estos años y que tienen una voz y una propuesta de lo que se puede hacer frente a la pobreza. La segunda acción es construir una agenda de exigencias para avanzar hacia la inclusión económica y el ejercicio de derechos sociales. Y ahí la oportunidad que se nos presenta inmediata es este anuncio que se ha hecho de que va a haber un presupuesto supuestamente de base cero. Nosotros entonces queremos impulsar la agenda Presupuesto sin moches. Presupuesto sin moches es un presupuesto primeramente basado en resultados, no en ocurrencias, que se use la evidencia. Presupuesto sin moches también es un presupuesto que no recorta recursos para la educación, para la salud y para los proyectos de inclusión económica que llegan a las zonas con mayor rezago social y destinados a las personas que viven en pobreza. Recortar por recortar no soluciona y puede profundizar la desigualdad. Y por supuesto, presupuesto sin moches es un presupuesto con medidas estrictas de transparencia, de vigilancia ciudadana, en los más altos estándares de gobierno abierto, dado que México preside la Alianza Global por el Gobierno Abierto, que se apliquen los más altos estándares de gobierno abierto, con mecanismos de participación ciudadana desde la base, con mecanismos de Contraloría Social. Contraloría Social que, por cierto, debería alinearse al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. La mejor manera de conectar a los ciudadanos que ocupen la responsabilidad en el más alto nivel del sistema es que los conecten con los miles de ciudadanos que ejercen la Contraloría Social. Presupuesto sin moches es un presupuesto que genera economía incluyente y acceso efectivo a la salud. La tercera acción es una campaña de vigilancia ciudadana y de exigencia directa a la salud. Vamos por 0 listas de espera. Las listas de espera es la manera como se niega el acceso efectivo a la salud. No te dicen que no, te dicen que la operación es para dentro de 6 meses, si sigues vivo, claro, o si aguantas los dolores. Y todos conocemos casos de eso. 0 listas de espera es la manera de decir acceso efectivo a la salud como un derecho que está en nuestra Constitución y como un presupuesto que se asigna año con año para dar protección social en salud, incluso a quienes no tienen seguridad social. Entonces, vamos por la exigencia directa y la vigilancia directa desde los establecimientos de salud, las jurisdicciones y, por supuesto, la principal responsabilidad, los servicios estatales de salud y los institutos de seguridad social. La cuarta acción es encontrar
formas de diálogo, de deliberación para llegar a puntos de acuerdo, no solo conceptual, sino de acción. Queremos generar modelos de diálogo, cabemos todos, pero sobre todo modelos de acción, cabemos todos. El diálogo para impulsar cuáles son los caminos de esta estrategia nacional de Estado para lograr economía incluyente, ejercicio de derechos y nuevas formas de gobernanza con participación ciudadana. Pero también para aplicarlos conforme sea posible con la participación de grupos empresariales, de grupos laborales, de los académicos, de las universidades, por supuesto de las organizaciones civiles que van en el centro y tienen experiencia, para que se apliquen este tipo de experiencias de acción y de consenso en los territorios de mayor pobreza, tanto los rurales, donde está la pobreza crónica y que todos conocemos, en Chiapas, en Oaxaca, y yo diría prioritariamente en Guerrero, como en los urbanos, porque en las ciudades se concentra la pobreza en nuestro país. En 20 municipios se concentran 10 millones de personas en pobreza, y esos son Puebla, Ecatepec, Iztapalapa, Ciudad Juárez, Tijuana, Acapulco. Bueno, la lista la tienen en su documento. Entonces, pobreza rural crónica sí, pero también pobreza urbana. La quinta acción, este es un esfuerzo de sociedad civil, por lo tanto, unirnos a quienes ya llevan años articulando y las coaliciones de sociedad civil que impulsan agendas que son convergentes con la agenda de la acción ciudadana frente a la pobreza. Las coaliciones que están promoviendo transparencia y rendición de cuentas, las que están promoviendo que se asuman las metas serias y retadoras en los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, que México tenga claramente metas fuertes y mecanismos de monitoreo con participación ciudadana, lo que se está promoviendo para hacer avanzar la reforma educativa y, por supuesto, la agenda que articula derechos humanos y lucha contra la corrupción planteada como La Sociedad Responde. Entonces, estas agendas también son parte de nuestro esfuerzo y hay que apoyar. Para realizar este plan de trabajo, hoy les presentamos las formas como vamos a impulsar esto. La primera es que nos vamos a articular en torno a un portal, el portal frente a la pobreza.mx, que no es solo una página web, sino que es un instrumento de participación. A través de este portal estableceremos medios de comunicación y encuentro de la red nacional de las personas y organizaciones que se suman a este esfuerzo. Aquí podremos dar visibilidad y voz a las experiencias de las organizaciones que llevan décadas trabajando frente a la pobreza. Por supuesto, aquí podemos recoger y recibir los reportes ciudadanos de la vigilancia sobre las unidades de salud de la campaña Cero Listas de Espera, y aquí también estableceremos el foro de debate sobre cuáles son las exigencias para lograr el presupuesto sin moche. El portal es la manera que abrimos la participación a miles de ciudadanos y de organizaciones en todo el país, y por supuesto no es la única. También las organizaciones establecerán las formas de encuentro de personas reales, los foros, etc. Pero la manera en que se concentra y en la que ustedes, los medios, podrán ver cómo se va dando la participación, se encuentra en este portal. Lo segundo que les presentamos es las primeras herramientas de un paquete de empoderamiento ciudadano. Herramientas para la vigilancia de los servicios de salud, herramientas para la incidencia a nivel local, a nivel comunitario, a nivel municipal y estatal. Cómo articular la red, cómo construir la agenda compartida y cómo establecer estos proyectos de exigibilidad y de exigencia para el acceso efectivo a la salud y para la inclusión económica. Son tres, termino diciendo, de la acción ciudadana frente a la pobreza, está formada por tres instancias básicamente. Un consejo de organizaciones, más de 50 organizaciones, creo que ayer en la noche llegamos a 57, pero se seguía moviendo, 57 organizaciones entre las que se encuentran varias redes nacionales, me parece que 12, en los diferentes temas, que abarcan organizaciones con muchísima experiencia, mucha capacidad, que trabajan directamente en campo por mucho tiempo y que forman el primer grupo promotor, esta base que genera el primer paso de la acción ciudadana frente a la pobreza. Un consejo asesor formado por expertos, por personalidades, por reconocidos líderes de opinión, 25, algo así, 27 personas, no solo del mundo académico, aunque básicamente son expertos en la materia, que nos van a acompañar y respaldar para preparar los procesos de y los proyectos de esta acción ciudadana frente a la pobreza, y quienes hoy están aquí
el núcleo coordinador formado por estas organizaciones, las personas que están aquí al frente en la mesa, que asumen el compromiso de la conducción colectiva de la acción ciudadana frente a la pobreza, con una perspectiva propositiva, con una perspectiva plural. Este núcleo coordinador, que es el responsable principal de la acción ciudadana, cuenta con un equipo operativo, del cual un servidor de ustedes es el coordinador operativo, que va a estar dedicado día a día y que les puede atender. Pues como están viendo, esto, si bien proponemos algunas ofertas, tenemos algunas pistas, no es fundamentalmente una oferta, es más que nada un llamamiento, una invitación, una convocatoria. ¿Y a quién convocamos? Te convocamos, quisiéramos a todos y cada uno decirles, te convocamos en primer lugar a ti que quieres un mejor México. Convocamos en especial a las organizaciones ciudadanas y a cada persona que promueve acciones frente a la pobreza y a la desigualdad a sumarse a esta acción. Por eso, el primer paso para participar es registrarse. Ahí tienen los datos www.frentealapobreza.mx. Invitamos entonces, en primer lugar, a las organizaciones sociales, a todas las que trabajan en estos diferentes campos: económico, las empresariales, sindicales, gremiales, profesionales, las cooperativas y las de asesoría, a participar primero que nada en la deliberación pública, para poder establecer un horizonte factible de mediano plazo y también para poder llevar a la práctica acciones concretas, en especial en aquellos territorios en los que más falta está haciendo, para allí hacer frente a la pobreza y a la desigualdad mediante una economía incluyente y la vigencia de los derechos sociales. Solicitamos también entonces a las universidades y a los centros académicos para que ellos faciliten espacios de análisis y de deliberación, que generen una agenda común de exigencias, diseñen estrategias de acción frente a la pobreza y a la desigualdad, en especial en las zonas rurales de pobreza crónica y en aquellas zonas urbanas que tienen mayor concentración de pobreza. Solicitamos a los medios de comunicación y a los líderes de opinión que impulsen debate público con seriedad, con profundidad, un debate que posibilite trazar un horizonte en el que se enfrente la pobreza y la desigualdad en México, que elimine barreras, aquellas barreras que generan y la perpetúan. Solicitamos finalmente también a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y a todos los legisladores a que escuchen las exigencias de la sociedad civil, que asuman la responsabilidad de priorizar las medidas con base en evidencia, que hablen de medidas eficaces para lograr una economía incluyente y un ejercicio efectivo de los derechos sociales a nivel nacional y también en los ámbitos estatales y municipales. ¿Tienen alguna pregunta? Pasamos entonces, ya nada más para resumir, una breve conclusión que pues reuniría lo que hemos intentado comunicar en esta reunión. Hacer frente a la pobreza y a la desigualdad es al mismo tiempo un imperativo ético y un acto que nos conviene a todos. Es una misión histórica para esta generación y también una buena inversión para ampliar el mercado y las oportunidades productivas. Una economía incluyente es la mejor forma de crecimiento sostenible. La pobreza no es destino manifiesto, de la misma manera que la corrupción no es parte de nuestra cultura. México puede ser una gran potencia. Nuestro país puede lograr prosperidad, puede tener cohesión social, puede vivir con paz y seguridad ciudadana, puede avanzar en una democracia efectiva, una democracia con rendición de cuentas. Y esto va mucho más allá de partidos y gobernantes. Esto depende de la sociedad en su conjunto, depende de cada uno, depende de todos. Y
Iniciamos hoy, pero insistiremos cada día. Nuestra intención se resume en cambiar una sola letra, una letra que logre un cambio de inmensas proporciones. ¿Cuál es esta letra? Queremos transitar de una economía de influyentes a la economía incluyente. Cambiar la sociedad de influyentes para llegar a ser la sociedad incluyente.